120, Karisha B, 3 renglones de abajo hacia arriba, las últimas 2 palabras. Apigul de anotar también Yadayim, mejule. Dijimos, el pigul y el notar y el excedente de las ofrendas, de los korbanot, meta Yadayim, impurifican las manos de las personas. Así habíamos estudiado en la Mishnah que vimos en la clase anterior. Y dijimos que íbamos a explicar bien este concepto en esta clase. El pigul es un concepto que nos enseña la Torá. Fue planteado anteriormente en cualquiera de los 4 pasos que se hace con el animal, con la ofrenda. Primer paso, como estudiamos también en su momento, es degollar el animal. Segundo paso es la recepción de la sangre. Tercero, el transportar la sangre. Y cuarto era el salpicado. Si en cualquiera de estos 4 pasos el Cohen o el Israel que estaba realizando la shejitá, el degollado, que lo puede hacer un Israel, pensó y dijo en aquel momento: yo estoy degollando con la intención de comer la carne de esta ofrenda dentro de 3 días, que no hay ninguna ofrenda que se pueda consumir dentro de 3 días, esta declaración, que es cuando degolla o cuando salpica o cuando transporta la sangre, en cualquiera de estos 4 momentos, declara que lo hace con la intención de consumirlo fuera de fecha, arruina el corbán. Esta ofrenda quedó arruinada. Y la carne que se debería consumir de esta ofrenda, está prohibido de la Torá consumirla, está penalizado con caret, los aleros con muerte prematura. Y ahí nos enseñó la Mishnah: quien toque de esa carne se impurifica las manos. Lo mismo, quien hizo una ofrenda en tiempo y forma como corresponde, todo en regla, y había que consumirla. Consumieron, sobró de la carne hasta la mañana siguiente, que no correspondía que sobre, también esa carne purifica las manos. Eso es apigul, vean notar. El pigul es esta carne que se arruinó y notar es la carne excedente. Ambas, quien las toquen, purifican las manos. Dice la Gemara, uno explicó el motivo de este decreto de los Jajamim fue por aquellos que son sospechosos en la Keuna. Y uno, es decir, uno de los dos, ahora la Gemara no sabe decirnos con precisión quién dijo cada uno de las explicaciones. Argumentó y dijo que es Mishumatzle Keuna, son por los perezosos de la Keuna. Hadamar Kazait, Hadamar Kabetza. Así también, uno dijo que la medida, la cantidad y volumen de carne para que purifique a las manos tiene que ser el volumen similar a una aceituna. Y el otro dijo que el volumen para purificar las manos tiene que ser similar al de un huevo, el doble, mayor. Y explica la Gemara: Had Tania Pigul de Had Tania Notar. Rab Histad y Rab Uná no discutieron cuando hablaron y dijeron: impurifica por los que son perezosos, impurifica por los que son sospechosos. No estaban discutiendo. Had Tania Pigul, Had Tania Notar. Uno estaba hablando en relación a la carne que se arruinó por la declaración incorrecta, y el otro estaba hablando sobre la carne que sobró. Mandetaria Pigul, Mishum Hashadeh Keuna, el que argumentó y dijo por la sospecha que tenemos sobre los Kohanim, está justificando por qué decretaron impureza a aquella carne que arruinaron con la declaración incorrecta. Es algo interesante observar que una persona tenía obligación de traer una ofrenda, o pronunció un voto, hizo una donación. Él trae su animal como ofrenda, pero él no se puede ocupar del animal. Los Kohanim son los encargados de realizar el servicio. Él, lo máximo que puede llegar a hacer es degollar el animal. Entonces supongamos que él llevó su animal y lo degolló. Ahora tiene que entregarlo a manos de los Kohanim. Hay un Kohen, ya en el mismo momento del degollado, que está recibiendo la sangre, porque la recepción de la sangre, mi Kabbalah Ba'elach Mitzvat Keuna, desde la recepción de la sangre en adelante ya participan los Kohanim. Y si ese Kohen que está recepcionando la sangre dice: yo recibo la sangre con la intención de que se consuma esta ofrenda,
dentro de 3 días, acaba de arruinarle la ofrenda. Tema aparte que lo analiza la Gemara en el tratado de Masejet Kitin, será responsable de pagárselo, de indemnizarlo por arruinarle la ofrenda o no, no está en el punto de cuestión, pero existe esa posibilidad. Nos dice aquí entonces la Gemara, ¿sabes cuál es el motivo? Que decretaron que impurifiquen las manos del picul quien toca esta carne que quedó arruinada. El motivo es porque sospechamos de Kohanim que no sean fieles al servicio y que quieran arruinar la ofrenda de otro. Entonces, van a impurificarse sus manos. Y Cohen impuro en el Bet HaMikdash, incluso con sus manos impuras, es una falta enorme. Y era tan mal visto la impureza, tan mal vista la impureza dentro del Bet HaMikdash, que hay episodios que cuenta la Gemara que eran capaces de reaccionar de manera extrema y matar a una persona. Por impureza en el Bet HaMikdash, eran muy cuidadosos. Entonces, al decretar impureza a quien toque la carne esta que está arruinada, evitaba que cualquier Cohen quiera arruinar la ofrenda de la persona, ¿sí?, en cuestión. Eso sería mandetaria picul, quien estaba explicando el argumento por qué la carne arruinada impurifica las manos, mishum hashad de keunah. Eso vino la explicación, le dijo, por aquellos que son sospechosos a cumplir bien con el sacerdocio. Mandetaria notar, mishum hashad de keunah. ¿Y quién vino a explicar por qué la carne sobrante impurifica las manos? Dijo mishum hashad de keunah, por aquellos que son perezosos y se dejan estar y no se apresuran en comer y consumir la carne de las ofrendas. Hay tiempo después y amanece y se pasó por la prohibición de la Torá del otro tiro muy menos que no sobre de la carne de la ofrenda. Al sobrar impurificarían las manos. Dijimos que ellos tienen mucho cuidado de no impurificarse, entonces van a estar atentos de consumirlo en tiempo y forma para que no se impurifiquen las manos. Entonces, en ese aspecto sale que Rav Huna y Rav Chisda no discuten, sino cada uno explicó una parte distinta de la Mishnah. Uno explicó por qué la carne arruinada impurifica y el otro explicó por qué la carne sobrante impurifica. ¿En qué sí discutieron? ¿En qué cantidad, qué volumen de carne es la que tiene la capacidad de impurificar las manos? Uno dijo el volumen de una aceituna y el otro el volumen de un huevo. El que dijo que alcanza con el volumen de una aceituna, ¿qué hizo? Es porque él hizo un paralelismo con la prohibición. Cuando la Torá le aplica el castigo y la penalidad por haber consumido alguno de estas dos carnes prohibidas, cuando la persona llega a consumir el volumen de una aceituna, de carne sobrante o de carne de picul, ahí se aplica el castigo de karet, barminan si lo hizo intencionalmente, o que tenga que traer una ofrenda si lo hizo sin querer. Entonces, si la prohibición es sobre el volumen de kazait, ese volumen es el que tiene que impurificar las manos de la persona. Y quien dijo que el volumen es el de un huevo, es porque nosotros ya encontramos que por decreto de los jajamim, cualquier comida impura puede impurificar a otra comida, o puede impurificar incluso a una persona que la consuma. Pero para eso necesitamos que tenga el volumen de una betzá, de un huevo. Entonces, como ya encontramos que la comida tiene capacidad de impurificar en otras situaciones, y esa comida recién con el volumen de un huevo puede impurificar, cuando decretaron aquí, mantuvieron el mismo criterio, dice él, y tiene que ser recién cuando haya el volumen de un huevo. Menos de eso no impurifica. Y ese es el punto de discusión que hay entre Rav Huna y Rav Chisda. Ahora sí, pasamos a la última Mishnah del Masejet. Matnitin. Bidech Birkat Pesach pataret shel zebach. Bidech shel zebach no pataret shel Pesach. En base a lo que estudiamos meses atrás, el 14 de Nisan, conjuntamente con la ofrenda de Pesach, se traía Hagigat Yod Dalet,
se traía una ofrenda especial el 14 de Nisan, acompañándola del Pesaj. Y dijimos que la finalidad principal que tenía era que esa sea la carne de consumo, uno vaya llenando el estómago y que termine, a modo de fin de fiesta, comiendo la carne del Pesaj. Ahora, eso también es una ofrenda, es una mitzvah de la Torah consumirla. Nos dice aquí, antes de consumir una ofrenda, se decía una brajá, no para el consumo, que eso también se decía, sino birkat mitzvot, una brajá, como se dice antes del cumplimiento de cualquier mitzvah, de cualquier precepto. Antes de colocarnos el tefilín, decimos, Asher kiteshanu mitzvotav, le'aniach tefilín. Antes de tocar el shofar, Asher kiteshanu mitzvotav etzivanu, lishmoa kol shofar. También antes de consumir una ofrenda, el yehudí tenía que decir berajá. Antes de consumir la ofrenda de Pesaj, la berajá era Asher kiteshanu mitzvotav etzivanu al ajilat Pesaj, que nos ordenaste consumir de la ofrenda de Pesaj. Antes de consumir la ofrenda de Hagigá, que es como un Shelamim, la berajá era Asher kiteshanu mitzvotav etzivanu al ajilat Zebah, que nos ordenaste comer del Zebah, de esta ofrenda de armonía. La cuestión en nuestra Mishnah es si la berajá de una ofrenda sirve para la otra o no. Ya que ahí, en esta noche, consumimos de las dos. Es posible entonces simplificar y que una berajá sirva para las dos. A eso dice la Mishnah. Mirech birkat Pesach patar echel zebach. Si él dijo berajá por la ofrenda de Pesach, exime de tener que decir berajá sobre la ofrenda de la Hagigá o la otra ofrenda que está acompañando, que puede ser también alguna ofrenda de donación. Mirech echel zebach, lo patar echel Pesach. Pero en cambio, la berajá que él diga sobre la otra ofrenda no va a ser válida para la ofrenda de Pesach. Dime, Bishmael, así estudió Bishmael, que vamos a ver el argumento de él en la Gemara. Ve aquí va a Omer, los dos poteres dobles, los dos poteres dobles. Ve aquí va a decir, no señor, ni la ofrenda de Pesach, la berajá de ella, exime a la otra ofrenda, ni la berajá de la otra ofrenda sirve para la de Pesach. Cada una tiene su propia y única berajá y debe, antes de consumir cada una, decir su propia berajá. Lo dice la Gemara. ¿Cuál es el motivo del mahloket? Para entender esto, debemos marcar diferencia que en las ofrendas hay tres maneras distintas de tratar la sangre de la ofrenda. En todas las ofrendas de los animales, degollamos, recepcionamos la sangre y la acercamos hasta el mizbeach. El punto es, ¿qué hacemos con la sangre frente al mizbeach? Hay tres opciones. Si se trata, por ejemplo, de la ofrenda de hatat, de expiación, se debía subir a la rampa, acercarse a una especie de escalón, el sobeb, que se encontraba a media altura del mizbeach, y se debía sumergir el dedo dentro de la sangre y netiná, y poner de la sangre con el dedo en las cuatro esquinas del mizbeach. Eso se llama netiná, darle, ponerle. Esto era exclusivo en Korban Hatat, en ofrenda de expiación. Otro tipo de Korban, que eran prácticamente todo el resto, Asham, Olá, Shelamim, etc., la sangre la manteníamos en el recipiente, nos acercábamos a dos esquinas distintas, no vamos a entrar en los detalles, dos esquinas que están en diagonal, tomaba el recipiente y hacía zeriká. Lanzaba la sangre, se paraba a una pequeña distancia del mizbeach, del altar, y salpicaba con fuerza, lanzando un chorro que golpee en la esquina del mizbeach y manche dos paredes. Luego se iba a la esquina opuesta y realizaba lo mismo. Eso es zeriká, lanzado con fuerza, que era la mayoría de los korbanot. Y en el Korban Pesach, tanto de acuerdo a Rabbi Ishmael como Rabbi Akiva y el resto de los Jajamim, fuera de Rabbi Yossi, todos coincidían que no se hacía ninguna de las dos, se hacía shefijá, se vertía la sangre. Eso quiere decir que se acercaba lo máximo posible hasta el mizbeach, hasta incluso se paraba sobre el yesod, se paraba sobre el zócalo. El mizbeach tenía de dos lados de él, tenía un zócalo, se paraba el cohen sobre el zócalo y con el recipiente vertía de la sangre en la pared,
no colocaba con el dedo ni lanzaba. Era vertir, eso se llama shefijá. Tanto Rabbi Akiva como Rabbi Ishmael están de acuerdo que en Korban Pesach la sangre se vierte. Y en el Zebach, en el otro animal que acompañaba el Pesach, se lanzaba la sangre. Y nos dice además lo siguiente, que Shetim Tzelomar, de Rabbi Ishmael, de acuerdo a Rabbi Ishmael, que dijo que la verajá de la ofrenda de Pesach sirve para la otra ofrenda, eso me da la pauta y me indica que que lanzar la sangre está incluido en el concepto de vertir. ¿Qué quiere decir que está incluido? Que si en aquellas ofrendas, en vez de lanzar la sangre, la vertimos, va a ser válido también. El vertido incluye y es más abarcativo que el lanzado. Y por eso, quien en vez de lanzar la sangre la vertió, sirvió. Si es así, podemos comprender por qué también la verajá que se diga sobre el Korban Pesach puede abarcar e incluir a la otra ofrenda. Y ese es el argumento del Rabbi Ishmael, por qué sirve la verajá del Pesach a la otra ofrenda. Pero en cambio, el lanzado no incluye el vertido. Y si yo en la ofrenda de Pesach equivocadamente lancé la sangre, no es válido. Y por lo tanto, la verajá que se diga sobre esa ofrenda no va a ser válida tampoco para la ofrenda de Pesach. Ese sería el argumento del Rabbi Ishmael. En cambio, de Rabbi Akiva, no se fija en en cambio, la cosa de Rabbi Akiva, ninguna incluye a la otra. El lanzado es lanzado y el vertido es vertido. Ni el vertido incluye el lanzado, ni el lanzado incluye el vertido. Por lo tanto, tampoco la verajá del Pesach sirve para la otra ofrenda, ni la verajá de la otra ofrenda sirve para la del Pesach. Por eso, de acuerdo a Rabbi Akiva, cada uno tiene que decir su verajá exclusiva.